Estos últimos días estuvimos muy centrados en la actualidad nacional, obviamente. Hay tantísimas cosas a nivel internacional. Sigue siendo muy impactante la cantidad de noticias que llegan de Medio Oriente, particularmente de Gaza, después del atentado salvaje y terrorista de Hamás, con más de 100 rehenes por parte de la organización terrorista que no han sido no solo devueltos, sino que en muchos casos no se ha dado prueba de su vida. Hubo un intento de mediación que ha fracasado. Ayer contábamos, o anteayer, perdón, que no lo recuerdo, una tragedia con 24 soldados israelíes que fallecieron en una explosión en un depósito de explosivos, valga la redundancia. Nos vamos a ir a Israel. Está con nosotros Ronnie Kaplan, que es un militar, obviamente, de las fuerzas israelíes. Ronnie, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. Hola Luis, es un gusto estar nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Bien. Empiezo de atrás para adelante. ¿Las negociaciones para un cese al fuego o algún tipo de tregua o de devolución de rehenes están estancadas, es correcto? La realidad, Luis, es que nosotros como Fuerza de Defensa de Israel seguimos defendiendo nuestra ciudadanía de ataques que son constantes y de múltiples frentes, no solamente la Franja de Gaza, de múltiples frentes, tanto de forma directa de nuestras fronteras y algunos casos también más allá de nuestras fronteras. Nosotros seguimos operando para devolver nuestros rehenes que comentaba, secuestradas, 136 en total, desmantelar Hamás y restaurar seguridad en cada uno de nuestros límites. Obviamente que si el gobierno israelí nos va a dar la directiva de que hay un alto el fuego, lo vamos a acatar como si son un país democrático, en un Estado de Derecho, pero mientras tanto seguimos luchando en la Franja de Gaza, una lucha que cada vez es más encarnizada, que cada vez se cobra más también víctimas, y básicamente estamos luchando a lo largo y ancho en el norte y en el sur de la Franja de Gaza. Contanos cuál es el estado, digamos, cuando se produce esta matanza terrorista. Israel dijo había que terminar con la presencia de Hamás en Gaza. De lo que se pueda contar por la estrategia militar, ¿en qué estado está esta tarea militar? En la zona del norte de la Franja de Gaza hemos neutralizado todas las unidades organizativas en el marco de las cuales el Hamás lucha, es decir, las brigadas, los batallones, los pelotones. Tenemos dominada la zona del norte de la Franja. La Franja tiene 60 kilómetros de largo a sur, de norte a sur. Obviamente que Hamás sabe luchar también en la guerra de guerrillas, lo que se llama, con células de 2, 3, 4 personas que te salen de una boca de túnel que no identificaste, te disparan, se pueden cobrar la vida de soldados, y eso obviamente es complejo, y por eso también tenemos presencia militar todavía en el norte de la Franja de Gaza. En la zona del centro, yo te diría que también nos faltan días o quizás pocas semanas para llegar a ese mismo punto y para estar totalmente neutralizada. No totalmente neutralizada porque, repito, siempre puede aparecer un terrorista con una Kalashnikov, con una bazooka, con un proyectil de mortero. Entonces es muy difícil ganarle, en la imagen, ¿verdad?, de ganarle a un grupo, pero estamos derrotando a Hamás también allí en la zona del centro. Ahora los combates más encarnizados están en la zona de Khan Younis, donde hay una verdadera ciudad subterránea. Por debajo de esa zona hemos revelado un túnel de 1,5 kilómetros ayer, otros días atrás de 830 metros, donde estuvieron también nuestros secuestrados, de largo digo, a veces a 30, 40 metros por debajo de la tierra, y estamos en una lucha constante allí en la zona de Khan Younis, donde creemos que allí en la zona del sur están nuestros secuestrados, y creemos también que están los líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Mohammad Deif y también Marwan Issa, y estamos intentando acorralarlos para poder naturalizarlos. Ronnie, buen día. Gabriel Sibla te saluda. Justo sobre ese punto te quería preguntar sobre si saben dónde están los secuestrados y si es cierto esto que se dice que los secuestrados estarían siendo una especie de escudos a los líderes de Hamás. Nosotros en cada uno de los sitios que operamos a los objetivos militares dentro de la Franja de Gaza, intentando de maximizar los daños a los terroristas y minimizar los daños a los civiles en la franja, lo hacemos teniendo total precaución sobre la información que tenemos sobre los secuestrados, que lamentablemente no se puede mucho compartir, pero sí sabemos que tenemos en este momento secuestrados ya 111 días en la Franja de Gaza, 19 mujeres entre ellos, 121 son ciudadanos israelíes, otros 11 son ciudadanos extranjeros, 2 menores, 10 personas que tienen más de 75 años en este momento en la franja, que hasta este mismo instante no han recibido ningún tipo de
ayuda de ningún tipo de ellos, ¿verdad? O sea, tenés una persona como Oded Lifshitz, secuestrado, los primeros secuestrados del 7 de octubre, que era una persona que llevaba a personas de la Franja de Gaza a curarse dentro de Israel, a civiles, los transportaba para todo tipo de tratamientos médicos. Oded necesita medicamentos en este momento en la Franja de Gaza, no los recibe hace 111 días, quizás eso le está costando en su salud y quizás en su vida. Esa es la forma que gente pacifista, que ayudaba a gente civil en Gaza, está siendo tratado en la Franja hoy en día, porque jamás le impide a la Cruz Roja Internacional chequear a nuestros rehenes. Ronnie, para despedirte, ¿cómo estás viviendo una suerte de corriente de comentarios haciendo hincapié en la tragedia humanitaria que sucede en Gaza, condenando a Israel por esta incursión, sin ver, y esto es opinión, perdón que no debería poner opinión en la pregunta, que el origen de esto se llama 7 de octubre, con matanza de más de 1.200 personas, con atrocidades que prefiero no recordar. Pero ¿cómo ves esta corriente de opinión de una mirada crítica hacia la actitud de Israel? Ante todo somos conscientes de esa crítica a Israel. Nos parece que no es justa, en el sentido de que el derecho internacional humanitario viene a proteger civiles en conflictos armados, y aquel que está protegiendo a los civiles en este conflicto armado es solamente Israel. Jamás dijo que quería que usen a sus civiles como escudos humanos, que lo necesita para ponerle leña al fuego a esa ideología yihadista. Jamás dijo que los civiles no son su problema ni su responsabilidad, aun cuando son en la Franja de Gaza, ellos son soberanos del año 2007 y han dicho que los civiles son problemas de Naciones Unidas. Jamás dijo también que está dispuesto a cometer las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez. Mientras tanto, Israel le está avisando a los civiles dónde va a alcanzar y a dónde tienen que evacuarse, dónde va a operar, porque está en una zona de combate, en una zona de peligro dentro de la Franja de Gaza, y básicamente Israel le dice a dónde evacuarse. Ha mandado más de 33 millones de avisos, 33 millones de avisos desde el 7 de octubre para que los civiles se evacúen. Pierde la capacidad de sorpresa, pero salva vidas. Han ingresado más de 190.000 toneladas de agua, de comida, de equipos médicos, de insumos médicos, de frazadas, de mantas para la población civil, amén de permitir el ingreso de hospitales de campaña al sur de la Franja, para permitir, obviamente, que los civiles que están heridos sean curados. Y también estamos hablando de que cada uno de nuestros objetivos tiene por detrás, Luis, una necesidad militar, una distinción entre el involucrado en el conflicto y el no involucrado en el conflicto, y una proporcionalidad por detrás de esa operación. Y estamos hablando en este momento de que el mundo está condenando a aquel que hace la esencia de lo que dice el derecho internacional humanitario, que es proteger a civiles durante el combate, mientras que el Hamas, que también este corpus legal rige la acción de Hamas, de ahí nadie, digamos, Hamas es lo que es, y no se le puede tocar. Bien. Y no se lo puede presionar, Luis. Solamente decirte para terminar que no es una guerra contra la población civil en Gaza. No es una guerra contra el Islam, obviamente que no. Esta es una guerra contra el grupo terrorista Hamas, que en su carta magna dice que tiene que destruir Israel. Claro, mira, me acabas de quitar el cierre que quería hacer, y bien hecho, quiero decir. La carta constitutiva del grupo Hamas es hacer desaparecer de la faz de la tierra a Israel. Digo, de ahí en adelante parece que no hay demasiada cuestión para decir. Gracias como siempre, Ronnie, por haber compartido con nosotros este momento. Gracias a usted, Luis, y estamos Hasta en luego. contacto a disposición. Desde Israel nos vamos al Reino Unido. Allí está Christian Martin, nuestro corresponsal en Gran Bretaña. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un abrazo grande.